Bueno, bienvenidos a un nuevo Oso Parlante. Hoy tengo como la fortuna, sí, es una fortuna, es una invitada que apareció de sorpresa. Estaba buscando yo de una manera muy desesperada una invitada y apareció de un momento a otro, de una manera mágica, de una manera creativa, de una manera como insospechada. Alguien que viene a contarme o que venimos a hablar hoy de algo que creo que es la primera vez que vamos a hablar de esto en el Oso Parlante y que le abre la puerta a muchas ideas, a mucha construcción, a mucha tinta, a mucha creatividad, vamos a llamarlo como creatividad. Hoy en el Oso Parlante está Paola. Paola, bienvenida al Oso Parlante. Muchas gracias, Osquitar, por este espacio, por tenerme y bueno, qué rico conversar acá hoy. Bueno, Pao es una persona que es cercana a mi familia. Es una persona que yo conozco, nos hemos visto en cuestiones netamente familiares. No somos familia, pero somos distantes, no Hemos porque no nos caigamos bien. Nos hemos visto muy pocas veces en la vida, ¿no es cierto? Es verdad, yo creo que por ahí unas 7. 7 veces, a pesar en de varios que, años. Sí. Además tenemos una persona en común muy importante para ella y para mí. Entonces, después les cuento. Pero Pau viene acá hoy porque primero que todo me parece supremamente importante como la historia también que hay que contar acá. Y como saben, los procesos para el Oso Parlante o para Óscar Esguerra son supremamente importantes. Y es el proceso de cómo se construyen nuevos proyectos y estoy yo en un momento bien particular y es donde estoy contando, estamos aquí hablando en el 2021, estamos en octubre más o menos, sí, octubre 13 creo que soy. Estamos hablando de un proyecto que están haciendo, pero antes de hablar de ese proyecto, Paola es politóloga, sería la palabra. Sí, bueno, soy politóloga. Yo en realidad empecé estudiando ciencia política y después hice un doble programa con relaciones internacionales. Entonces ahí complementé las dos. Yo empecé con una y como en tercer semestre empecé a hacer una segunda carrera porque, bueno, en realidad son muy afines, de hecho son de la misma facultad, pero sentía que me hacía falta esa parte internacional, no poder complementar. Yo creo que son carreras que se complementan muy bien y me lancé con la segunda. Hay una cosa que yo pregunto como los de a pie, muchos no, tenemos como unos, creo que tú me puedes dar salvedad de eso porque además Paola comparte una pasión conmigo que es que también es docente o ha sido docente, lo hace aleatoriamente en el sentido como que a veces un año trabajas en el tema, otro año no, o un semestre, bueno, en fin. Pero hay un imaginario sobre todo para la gente, para nosotros los de a pie, es cuando alguien estudia ciencias políticas, es para ser político. No necesariamente, digamos, hay quienes sí se inclinan por la carrera política, por aspirar a un puesto político, pero también hay muchos que yo diría que son la mayoría, pueden estar detrás, digamos, como asesores, como consultores, también dependiendo del tema en el que uno se especialice, por ejemplo, si es marketing político o políticas públicas, entonces puede haber muchos enfoques, pero no necesariamente tienes que dedicarte a la carrera política. De hecho, asimismo hay muchos políticos que no tienen nada que ver con la ciencia política. Pero es una posibilidad. Pero si tienen, digamos, un bagaje ustedes muy grandes dentro de su formación académica de la historia a nivel político, digamos, en el caso particular del país, sí, y del mundo, o solamente se hace un énfasis específico sobre el país. Yo creo que hay ambas, digamos, tenía énfasis específicos en historia de Colombia y en los procesos colombianos, pero también hay un componente internacional, ¿no? Digamos que también Colombia se explica mucho en función de lo que ocurre fuera, entonces yo creo que vemos una combinación de ambas, pero claro, cuando empecé relaciones internacionales fue enfatizar mucho también en lo internacional y en los procesos fuera de Colombia. ¿Y las relaciones internacionales era una carrera, o sea, tienes 2 pregrados? Ok, listo. Sí. Oh, por Dios, bueno. Yo estudié 1 y medio y casi no lo logro, pero bueno, bien. Entonces tienes 2 pregrados. Se va enredando. Sí, se va enredando la pita una con la otra. Yo estoy en una área muy lejana, digamos, de tu área de conocimiento. Mi área de conocimiento está
no al otro lado, pero digamos es diferente. Entonces, ¿estudias relaciones internacionales y relaciones internacionales atado a las ciencias políticas, o las relaciones internacionales las estudiaste como total? Es una carrera que se podría estudiar totalmente aparte. ¿En qué consistiría las relaciones internacionales? O sea, Ok, bueno, digamos, los más ortodoxos en la teoría dirían que las relaciones internacionales son una rama de la ciencia política, ¿no? okay. Pero uno puede estudiar perfectamente relaciones internacionales de manera independiente. Digamos, yo hubiera podido únicamente hacer relaciones internacionales y hacer más énfasis en esos procesos, ¿sí? Pero cuando empecé con ciencia política dije, bueno, me hace falta ese componente internacional, quería profundizar mucho más en y decidí hacerlo, digamos, ambos, pero se complementan muy bien. Digamos que desde ciencia política se estudia más, por ejemplo, el poder, específicamente el poder y todo lo que hay detrás del poder, y en relaciones internacionales esto se puede estudiar, digamos, se puede llevar a una escala pensando en diferentes contextos, por ejemplo, comercio internacional, diplomacia, las relaciones entre los estados, pero no solamente entre estados, por ejemplo, también multinacionales, los diferentes actores que participan en el escenario internacional. Entonces, realmente yo siento que se complementan muy bien, así a veces haya una cierta rencilla, podríamos llamarlo así, pero se complementan. De un profesional del área y de la otra. Mira que yo lo sentí un poco en mi universidad, como que tendía a haber un roce entre los unos y los otros, pero al final me parecía un poco absurdo porque creo que son disciplinas que se complementan, son complementarias. Sí, no necesariamente una es más importante, o sea, los ortodoxos dirán que sí, pero no necesariamente una es más importante que la otra, pero sí, digamos, en ciertos instantes y momentos se complementan, se necesitan para generar digamos, algo... Un análisis más abarcador de los fenómenos, por ejemplo, políticos e internacionales. Entonces, sí, no, definitivamente no se trata de una más importante de la otra, se necesitan mutuamente y son indispensables para poder explicar los fenómenos sociales de estas disciplinas. ¿Qué te pone en una carrera como ciencias políticas? O sea, ¿qué te pone ahí? Digamos, yo estudié publicidad por un gusto específico a la comunicación visual y después terminé estudiando una licenciatura en artes visuales por mi ejercicio pedagógico y mi reafirmación por la imagen, sí, con todo lo que comunica. Eso me puso a mí en publicidad. ¿A ti qué te pone? ¿Por qué sí, terminas o por qué llegas ahí a relaciones públicas? A estos campos. A ciencias políticas. Bueno, te cuento, yo siempre me sentí muy, muy sensible a todos los asuntos sociales, a los temas sociales y a las ciencias sociales en general, a la historia, a la sociología. Me interesaba siempre entender un poco mejor a las sociedades. Yo creo que esa podría ser como la respuesta más genérica de por qué me incliné. Y tuve una época, yo creo que muchos de mis colegas hemos pasado por ahí, yo tuve una época en la que me incliné por derecho, ¿no? Antes de entrar a la universidad me incliné un poco por derecho, me incliné también por finanzas, pensando en el campo internacional, y fui afilando ese gusto por lo social o ese interés por lo social hasta que dije, bueno, creo que desde mis preferencias, desde mis gustos, lo que mejor podría ayudarme a entender lo que quisiera entender de las sociedades y también del ser humano, porque no puede estar por ahí. Entender cómo es que funciona el Estado, porque al final el Estado es, digamos, un ente radicalmente importante en las sociedades, y bueno, quise también tomar ese enfoque, darle ese enfoque, y me sigue gustando, digamos, disfruto mucho ya desde otros puntos de vista, pero yo creo que destacaría la sensibilidad por lo social. Todos deberíamos tener algún tipo de formación en ciencias políticas para poder entender un poquito mejor nuestro país. Pues diría que no necesariamente en ciencias políticas o en ciencia política, pero sí, digamos, como en competencias ciudadanas. Yo creo que eso sí, deberíamos estar un poco más empapados de los procesos que, por ejemplo, la Constitución nos permite de participación ciudadana, porque también nos haría un poco más activos, ciudadanos más activos. Uno de los tantos mecanismos es el voto, ¿cierto? Y es el que la mayoría ejercemos, pero hay muchos otros. Entonces yo creo que no necesariamente como las teorías que hay detrás de todo esto, pero sí en una ciudadanía más activa.
Yo creo que la educación también debería inclinarse por hacernos ciudadanos más activos, más partícipes y que también seamos capaces de reclamar por lo que ocurre, ¿no? Por todo la corrupción y lo que pasa, pues esa participación nos haría un poco más activos. Sí mitigaría el conocer, el aprender o que nos enseñen, o bueno, aprender para volvernos activos, sí mitigaría la corrupción, por ejemplo, en un país como el nuestro, como Colombia, que hay unos niveles de corrupción tan altos. Sí, esa es una muy buena pregunta. No sé si lo mitigaría, pero sí, por ejemplo, seríamos más conscientes de nuestros derechos y de nuestros deberes. Yo creo que va más por ahí. Hay otros fenómenos que podrían explicar por qué hay tanta corrupción en Colombia, pero también ese desconocimiento por parte de la ciudadanía de los procesos, de los derechos, de los deberes, pues influye en que sea algo colectivo y masivo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si mitigarlo, eso yo creo que no lo han logrado ni los países que nos imaginamos más desarrollados, pero sí nos haría un poco más activos y yo creo que la percepción sería distinta. Ok, al menos entenderíamos y en los de a pie no nos dedicaríamos solamente a exigir nuestros derechos, sino que también entenderíamos que tenemos unos deberes que cumplir. Sí. Y ahí es donde también creo que hay un punto donde la balanza está totalmente desequilibrada. Sí, definitivamente. También entender que con los derechos también hay unas responsabilidades, unos deberes, unas tareas y asumirlas con un poco más de rigor. Uh-huh. Hay muchas personas algunas de las personas que entran o que llegan al oso parlante siempre están en búsqueda de eso que los pone a pensar un rato. Y algo que digamos, yo creo que te podría utilizar tu conocimiento, digamos lo que tú sabes, con respecto a esa gran diferencia para el niño de primaria. Me refiero que no tenemos mucha complejidad en cuanto a entenderlo, es como esa gran diferencia entre el Estado y el gobierno. ¿Es lo mismo? Uh-huh. Porque uno, digamos, verbalizando, uno siempre dice, no, el gobierno, el Estado, no discrimina el término. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo Estado y gobierno? No son lo mismo. Digamos, el Estado es el conjunto de instituciones que permanecen, independientemente quién sea el presidente, quiénes sean los ministros, quiénes sean los alcaldes, ese conjunto de instituciones permanece en el tiempo. El gobierno es el de turno. El que está representado por algún partido político, por algún individuo X, Y, Z, exacto, ¿cómo se llame? Okay. Ese grupo, digamos, de individuos a la cabeza de un presidente, por ejemplo, si es el gobierno nacional, o de un alcalde, una alcaldesa, si es un gobierno local, pensando, uh-huh, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá. Entonces, el gobierno va cambiando. Sí. En función de las elecciones, en función de los juegos electorales, va cambiando, pero la institución permanece. Entonces te pongo un ejemplo, el ministerio X permanece independientemente quién sea el ministro. Quién sea el uh-huh ministro, ok. O sea, el éxito posiblemente de un país o de una nación, ¿sí? No sé si lo estoy diciendo de manera correcta, es que haya un Estado sólido, independientemente del gobierno que llegue. O sea, como que estén muy claras las reglas para el Estado. Exactamente, y que trascienda también. Tiene que ver, por ejemplo, con esas políticas públicas que a veces, bueno, se toman decisiones solo para este gobierno, dura 4 años y se acabó. Entonces también que fuera un poco más duradero, que fueran más a largo plazo, más con una visión de Estado, ¿no? Pensando en esa visión de Estado, es que sea un poco más a largo plazo y que no todo sea tan cortoplacista, tan de un tiempo muy limitado, porque eso también desgasta a las instituciones, a los recursos. Entonces sí, digamos que se necesitan esas instituciones sólidas, pero también que quienes las están digamos, ejecutando las políticas también sean eficientes. Dentro de, digamos, haciendo una comparación o un símil con lo que pasa en publicidad o en estrategia, siempre hablan, digamos, cuando yo tenía la oportunidad de asesorar algún proyecto de empresarial o alguna marca que llegaba a consultarme, digamos, mi trabajo, mi experiencia a nivel de estrategia, siempre buscaban resultados operativos, en el sentido de quiero que este pocillo se venda. ¿Cuántos quieres vender? No, quiero que se venda. Y yo les hablaba mucho de este tema estratégico. Uh-huh. Entonces,
pasa eso que, digamos, entendido lo operativo como el resultado a corto o a mediano plazo, y entendido como lo estratégico como ese resultado a largo plazo. Ujú. En Colombia, digamos, en Colombia en particular, hay como un afán por lo operativo, por encontrar como lo inmediato, Resultados. el resultado inmediato, sin pensar Sí, en lo estratégico. mira que sí tengo esa percepción, y es que poco pensamos a largo plazo. Hay muy pocas políticas que duren más de 12 años, y eso ya viene siendo mucho, por lo menos para el caso colombiano. Entonces, en promedio, todo aplica para los gobiernos, es decir, la duración de 4 años. Lo que dura el gobierno, por ejemplo, la planeación nacional se hace a 4 años y de ahí deriva todo a 4 años. Entonces, también tiene mucho que ver con los juegos electorales, ¿no? En dar resultados, porque esto implica votos. Entonces ahí puede haber, no sé si sea el término correcto, pero puede haber unos incentivos perversos, ¿no? Entonces, claro, las elecciones vienen, entonces hay que presentar resultados, y por eso se necesita también ese cortoplacismo, por decirlo así, para dar ese tipo de resultados, pero al final eso no termina siendo tan estratégico ni tan transformador, teniendo en cuenta que los problemas del país pues son tan grandes y tan demandantes. Entonces en 4 años es muy poco realmente lo que se puede resolver. Digamos, esto que yo te pregunto, obviamente creo que es claro que tú tienes una habilidad para poderlo explicar de una manera muy, muy sencilla. Esto era de los temas que tú hablabas en tus clases. Tú dictas materias, o las cátedras que has tenido en algún momento tienen que ver con este tema en particular, como profe, ¿qué es gobierno? ¿Qué es Estado? O era un tema, digamos, una materia en particular. ¿Cuál era la materia o qué materias has dictado, o qué cátedras realmente, para decirlo de una manera más, de una manera correcta? ¿Qué cátedras has tenido asignadas? Sí, bueno, pues mira que yo llegué por casualidades de la vida a una cátedra en una universidad hace como 2 años. Fue la primera vez que me lancé como profesora, como catedrática, y empecé con realmente el que es mi tema favorito dentro de los estudios políticos e internacionales, que es el tema medioambiental. Y parece lejano, okay, ¿no? Parece lejano, pero realmente no son tan lejanos. Entonces, la primera cátedra que yo di en el 2019 se llamaba Ambiente y Desarrollo. Okay. Entonces, era un énfasis dentro de la carrera de Relaciones Internacionales, y lo que explorábamos era, bueno, cómo las ideas de progreso, las ideas que tienen las sociedades, por ejemplo, para progresar, para convertirse en una sociedad desarrollada, han influido negativamente en el estado del medio ambiente. Entonces, parece distante, pero realmente tiene mucho detrás de decisiones políticas que se toman, decisiones económicas, ¿no? Entonces, tratábamos de encontrar ese vínculo entre los problemas ambientales y las nociones y las ideas que tienen las sociedades de hoy en día de progreso y desarrollo. Entonces decíamos, son diferentes esas dos palabras, ¿no? Progreso y desarrollo, sí. Digamos, aunque uno las utilice de una manera como a veces también similar, no tienen... Pues digamos, podríamos verlo en ciertos contextos. Yo creo que sí se podrían utilizar prácticamente como sinónimos, pero digamos que lo hacíamos sobre todo énfasis en la idea de desarrollo. Y es desde cuándo empezamos a hablar de países desarrollados, ¿no? O los países menos desarrollados, y explorábamos un poco esa idea. Bueno, ¿qué hace desarrollado a un país? Siempre pensamos en los referentes europeos, por ejemplo, los nórdicos, Norteamérica, como países desarrollados, pero decíamos, bueno, ¿y qué es eso del desarrollo? ¿Qué es lo que supuestamente los hace desarrollados? Y eso cómo influye negativamente en la situación medioambiental. Entonces nos íbamos más por el concepto de desarrollo, que es como el que más se utiliza teóricamente, pero de alguna manera podríamos utilizarlo como sinónimo. Ok. Inclusive el tema ambiental comienza a ser un caballito de batalla muy fuerte electoralmente. Digamos, en nuestras elecciones próximas es un caballito de batalla fuerte, sí, de uno de los candidatos. Y inclusive en alcaldías anteriores era un caballito de batalla fuerte el tema ambiental. Sí. Entonces, sí, desde esa mirada política, desde tu experiencia, digamos, la ventaja de uno ser profesor, y eso, Paola,
o Pau, yo le digo Pau, ya me puedes ir a quitar, somos familia. Entonces, bueno, realmente nos podemos decir. Se vuelve un caballito de batalla, digamos, para muchos candidatos, para muchas cuestiones políticas, digamos, todo este tema ambiental. ¿Es real que esto ambiental sí va a marcar una agenda en el mundo o está marcando una agenda en el mundo de que quien no le ponga atención o quien escoja el tema ambiental va a tener prelación en los de a pie y al que no lo escoja? ¿Sí crees que, obviamente que aquí en Colombia nos están diciendo que no, que toca o que no hay que poner atención, pero en el mundo la visión externa sí le están poniendo atención? O sea, ¿sí realmente es algo que va a marcar la agenda de aquí en adelante? Pues mira, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, ya la viene marcando desde hace varias décadas. Lo que pasa es que en nuestro país no ha sido un tema tan protagónico en los asuntos públicos porque, bueno, hay una cuestión con los temas medioambientales y es que parece que son en el futuro, lejos, en unas décadas, y como que eso le toca a las generaciones más jóvenes o las generaciones del futuro. Entonces yo creo que los problemas de Colombia son tan apremiantes y tan urgentes que de alguna manera ensombrecen los problemas medioambientales. Entonces le prestamos más atención, y con razón, por supuesto, a asuntos sociales muy urgentes y muy necesarios de atender. Entonces yo creo que ya viene siendo un tema latente en la agenda, en las agendas de los diferentes países. Más o menos desde los 90 siento que viene cogiendo mucha más fuerza este tema, pero se sigue agravando. Es uno de esos problemas que parece que no mejora, sino empeora cada año. Entonces yo creo que sí debería serlo, realmente yo sí creo que debería ser un diferenciador, por ejemplo, en las elecciones, pero también se usa mucho a conveniencia. Entonces, sí, yo por eso digo como ese caballito de batalla, me refiero como voy a utilizar este tema para volver más fuerte mi discurso y cojo personas o tomo votos de personas que están de acuerdo con este ambiental. Sí. Obviamente no creo que sea cuento de que las cosas estén bien, que estén mal a nivel ambiental. Lo vemos en el día a día, estamos sobreviviendo a una pandemia literalmente hablando. Entonces, exacto, pues bueno, y ha sido por un tema, digamos, de no respeto a lo ambiental, de no encontrar como unos límites y determinar hasta dónde podíamos llegar con nuestro salvajismo humano. Así es, no lo pudiste decir sí, mejor. O sea, nuestro salvajismo humano y llegar a acabar como con lo que nos rodea. Hay algo que dentro de ciertas carreras que siempre me genera mucha angustia, y angustia personal, y es el hecho de que toca sobreinformarse constantemente, y eso implica leer, eso implica escribir, eso implica un poco de procesos cognitivos que considero que no son tan sencillos porque no tenemos una formación clara para eso. Es muy exigente, digamos, ciencias políticas, que creo que sería más riguroso en eso, en el tema de la lectura y en el tema de escribir, es muy riguroso. O sea, digamos, tus estudiantes tenían que escribir documentos todo el tiempo. Sí, mira que eso me recuerda a un profesor, recién empecé la carrera, que nos decía: ustedes como politólogos o como internacionalistas, que es el título de Relaciones Internacionales, y nos decía: ustedes van a ganarse la vida hablando y escribiendo. Entonces, desde primer semestre yo tuve como esa necesidad de profundizar, y casi todos mis trabajos eran escritos, u orales o escritos, pero siempre estábamos en esa dinámica de investigar, proponer algo escrito y hacer una presentación de eso. Esa es muy la dinámica, por ejemplo, de una carrera como estas, o de unas carreras como estas. Entonces sí, es bien notoria la carga de lectura, de información, que seguramente lo tienen todas las carreras, pero de otras maneras. Sí, no, es obvio que digamos algunas carreras, todas las carreras como tal tienen una exigencia a nivel de escritura, a nivel de lectura, porque pues hay que documentarse, punto. Eso no tiene mayor incidencia. O sea, digamos, no estoy hablando de descubriendo el agua tibia. Pero digamos una carrera como una de las que yo hice, que fue la comparación de licenciatura
en Pepito Pérez y más y publicidad, pues la diferencia a nivel de escritura era abismal, literalmente abismal. Entonces, desde el primer día en licenciatura es lea y escriba y escriba. En publicidad tenía que construirse, digamos, otro tipo de escritura mucho más técnica, por decirlo de alguna manera, como generar guiones, temas de redacción publicitaria, tema de copies, que obviamente nos tenemos que datear, pero a nivel de investigación, que era licenciatura, sí se requería, digamos, un mayor nivel de, como digamos, de esfuerzo en esa área en particular. Y yo siempre tuve esa experiencia, y aquí yo me voy acercando a la cereza del pastel de por qué estás, por una de las tantas razones por las cuales me parecía súper importante que estuvieras hoy, o que estuvieras en el Oso Parlante hoy, o cuando hubieses podido aceptar la invitación, y es que tú tienes un gusto particular por la escritura, aparte del que inevitablemente tenías que desarrollar por la academia. Sí, desarrollaste un gusto por escribir, por leer, por... Sí, te entiendo. Sí, efectivamente. Bueno, digamos, me atrevería a decir que desde el colegio me gustaba mucho la escritura. En el colegio participé en algunos concursos de cuentos y bueno, la lectura habitual que nos ponían en el colegio. Cuando entré a la universidad me vi volcada, lo conversábamos hace un momento, a la escritura. Entonces todos mis trabajos eran ensayos, la mayoría lógicamente trabajos escritos. Entonces sin querer queriendo fui involucrándome más en la escritura, pero siempre en una escritura académica, en un contexto muy académico. Entonces desde antes también, desde niña, siempre me ha gustado mucho leer, y leer, por ejemplo, sobre todo literatura. Confieso que es lo que más me gusta leer, novelas, cuentos de diferentes géneros, pero lo disfrutaba mucho. Ya en la universidad, claro, las exigencias me lo impedían, no podía leer como de pronto leía en el colegio, y pasé varios años leyendo, sí, literatura, pero poquito. Y leías específicamente lo académico, lo que tenía que ver con lo técnico de tu profesión. Exactamente, que también me gustaba y lo disfrutaba, sí, pero claro, tuve que relegar un poco esa lectura y esa escritura más pensada desde lo literario, desde lo artístico. Entonces me vinculé a la escritura, también artículos académicos. Ya cuando empecé a ejercer la profesión me fui acercando a la academia. Entonces también escritura de artículos científicos y este tipo de textos, que es en lo que más me sentía familiarizada, o por ejemplo informes. Yo trabajé en una ONG y allí también hacíamos muchos informes, presentación de proyectos. Entonces mi escritura estaba más orientada a este tipo de documentos, y bueno, ha venido ocurriendo un giro, y es que me estoy inclinando nuevamente por la escritura artística. Hay una cosa que yo quiero hacer un stop and go ahí, es como un profesor te hizo un comentario como, bueno, ustedes tienen que saber escribir porque van a vivir de escribir y de hablar. Y hablaste en algún momento de que en tu experiencia laboral a veces sentías como que había o en el tema académico sentías como que no era un lugar muy cómodo para lo que tú estabas haciendo. Dentro del trabajo como tal, ¿te dedicabas más a hablar o a escribir? Yo creo que un conjunto de las dos, pero si tuviera que inclinar la balanza, por escribir. Como sí. Redactar informes muy técnicos. Exactamente, muy técnicos. Digamos que mi aspiración cuando me gradué de la universidad era encarrilarme en este tema medioambiental desde una mirada política, social, no técnica, porque digamos no tengo la formación, por ejemplo, en ingeniería ambiental o algo así, pero sí desde la mirada de las políticas públicas y bueno, qué decisiones se toman alrededor de lo medioambiental, porque esto no es una preocupación de urgencia para el país. Y ese era mi mayor deseo. Fui entrando en el mundo laboral, no por el camino que más me gustaba, entonces estaba saltando mucho de tema en tema. Entonces un tiempo trabajé en comunicaciones, otro tiempo trabajé, por ejemplo, en temas indígenas, también estuve un tiempo en ese tema, y donde más sentí que pude aproximarme a lo medioambiental fue en esta cátedra de la que conversábamos hace un momento.
Entonces, ese era mi norte, lo que más buscaba, lo que más traté de encontrar en el mundo laboral. Pero bueno, la vida también me fue llevando a otras oportunidades que las disfruté, sí, por supuesto, pero me quedaba haciendo falta ese algo, ¿no? Donde más quisiera estar y como ir buscando ese camino en esa dirección. Hay una cosa que hablábamos fuera de cámaras ahorita, antes de comenzar a grabar, y era que cuando hablábamos previamente de este proyecto, de esto hemos hablado hoy, no más, no hemos hablado más sobre el tema, y es como que yo entiendo como esa situación de que uno no está completo, como que lo profesional, sabe uno que es su profesión, sabe que eligió de una manera acertada, y además con suerte, aunque la suerte no existe, pero poniéndole un nombre como con fortuna, escogió uno la carrera o las carreras adecuadas, pero a pesar de eso todavía uno no encuentra como o sea, falta el centavo para el peso, decían las abuelas. Sí, la cereza, como decías ahorita. Sí, falta la cereza del pastel como para que se vea como es, para que sepa cómo es, para que le dé ese sabor agridulce que me permite, digamos, como obsesionarme, apasionarme con eso en particular. Yo lo experimento con el oso parlante. El oso parlante yo lo explicaba en algún momento, y es un proyecto terco donde genero un espacio donde es un podcast que no habla de un tema en particular, sino habla desde un territorio, y el territorio son los procesos. Entonces ahí ya comienza a tener un problema en un momento donde la inmediatez y los videos deben durar 30 segundos y yo genero un formato que dura 1 hora, como mínimo un podcast está durando 45 minutos. Todavía no he hecho uno más corto, no sé si este vaya a ser o este también vaya a estar en los tiempos habituales que me pasan. Y comienzo con este proyecto y termina siendo como casualmente también nace este gusto en pandemia, o sea, como que me lo encuentro accidentalmente, venía explorando de muchas formas y me lo encuentro en pandemia, y en pandemia, al estar encerrado solo en esa búsqueda de qué voy a hacer, de cómo voy a seguir generando, al haber salido de cátedra, termino aquí conversando, contando historias, aprendiendo, enseñando a las cámaras. Pues no yo realmente soy el interlocutor y mi visión, como intentando de escudriñar, meterse por un lado por el otro, comienza a aparecer esto. Y ahí es donde aparece este tema de la escritura de Paola, que me parece algo interesante, miedoso, honestamente, pero siento que mucha gente debe escuchar esto. Entonces comienzas a trabajar fuerte a nivel de escritura y te alejas también del tema, las estoy espoleando, te alejas del tema laboral y decides también por lo que muchos la pandemia hizo su trabajo, terminas cayendo en la escritura y como que encuentras esa cereza. Sí, definitivamente, encontré la cereza. Yo creo que ya había mucho de helado que me gustaba, pero hacía falta definitivamente esa cereza. Y sí, entonces, bueno, ¿cómo empezó esta nueva ruta en la escritura? Que, como te comentaba, yo ya venía en esa línea, pero con otro enfoque. Yo ya venía en la escritura, es lo que más disfrutaba y es también lo que más sentía en lo que podía aportar a las organizaciones en las que trabajaba, en mis propios proyectos. Entonces siempre lo escrito ha sido como mi forma favorita de comunicación. Entonces, bueno, justo antes de la pandemia yo hice una inversión en una franquicia y bueno, esto preciso sucedió 2 meses antes de la pandemia. Y esto, por supuesto, le dio un giro radical a lo que yo había proyectado con esa inversión. Era una inversión que nunca en mi vida había hecho, entre otras porque no soy muy buena con los números, ni con la economía, ni las matemáticas. Pero dije, bueno, creo que aquí hay una oportunidad, porque además yo siempre le había apostado a tratar de buscar algo siendo independiente. Yo creo que independientemente del tema, quería apostarle como a la independencia laboral y dije, bueno, creo que aquí puede haber una ventana de oportunidades. Entonces empezó este proceso, 2 meses de haber ingresado y yo tenía que estar mínimo 1 año en este proceso.
febrero de 2020 inicia la pandemia. Y bueno, en ese momento no estaba todavía tan grave en Colombia. Yo creo que nadie se imaginaba, salvo los expertos, para dónde iba este apocalipsis, Sí. ¿cierto? En un episodio anterior estuvo Yamit, y él es médico, y él nos dijo, en febrero llegó nuestro jefe y absolutamente documentado nos dijo, va a pasar esto Dios. en 2 meses. Debemos. Y durante un mes los prepararon teóricamente para lo que iba a pasar. Pero Impresionante. pero ellos, digamos, ya se sabía a nivel de salud que eso era una probabilidad altísima y ya se estaba propagando en España, Europa, bueno, en fin, o sea, ya venían los números por arriba. Entonces, sí, nosotros Sí, pensábamos que los esto iba a ser un ciudadanos de a encierro de pie. fin de semana. Nosotros decíamos, no, nos encerraron un fin de semana, se acabó. Sí, y esos primeros 15 días como que decíamos, bueno, 2 semanas inéditas, pero Sí, esto pero se esto acaba no va a rápido. pasar más, o sea, olvídate. Exactamente. Y ese fue un poco mi cálculo, muy, muy ignorante de estas cuestiones. Y empecé con esta inversión. Yo dije, voy a meterme de lleno en esto. Yo hice una inversión emocional, económica en esto. Voy a sacarlo adelante. Y bueno, ya sabemos cómo resultó la pandemia. Yo le aposté como por febrero, cuando todavía no estaba tan grave la cosa. Y yo renuncié a mi trabajo, a un trabajo que tenía de tiempo completo. Y dije, bueno, yo creo en esto, voy a apostarle a esto. Claro, los planes me cambiaron radicalmente por la pandemia, por el encierro, por todo lo que estaba pasando, pero tenía una, digamos, entre comillas, un as bajo la manga, y es que yo seguía dando clase. Uh-huh. Yo seguía teniendo mi cátedra, la de medio ambiente, que de hecho me fascinaba. Entonces yo decía, esta es la combinación perfecta, mi proyecto propio y la cátedra que me gusta. Sí. ¿Qué más puedo necesitar? Mitad de año del año pasado, donde se complicó todo para las universidades. Sí, la deserción universitaria fue absoluta. Exactamente. Siento que las universidades fueron uno de esos sectores que no sintieron el golpe en el primer semestre del año pasado, sino en el segundo, por la dinámica natural de las universidades. Entonces llegó junio y un viernes, me acuerdo perfectamente, que me llamaron a decirme, no podemos continuar porque no podemos tener más a los catedráticos. El catedrático es el docente o el profesor o el maestro que está contratado para dictar 1 o 2 materias o 3 materias durante el semestre y que no tiene un contrato directo con la universidad, sino que, digamos, hay diferentes modalidades, pero digamos, tú no formas parte de no tienes un contrato como fijo. Uh-huh. O a término indefinido o a un término mayor a 4 meses, que es el semestre. Exacto. Entonces los catedráticos, yo fui catedrático muchos años y claro, uno está en ese momento de puedes trabajar en la universidad con mayor prestigio del país o con la que está comenzando. Uh-huh. Inevitablemente, si eres catedrático eres igual de inestable, o sea, no hay posibilidad. Y los profesores de cátedra fueron los primeros afectados en este tema. Sí, yo obviamente conozco también muchos profesores mucha gente en esta área, y muchos terminaron perdiendo 2, 3 trabajos al mismo tiempo. Fue un golpe durísimo. Yo realmente no lo veía venir, porque yo decía, bueno, al final yo solo daba una cátedra y en mi pensamiento yo decía, no representa tanto para la universidad. Financieramente no. Exacto. Pues no va a pasar nada. Uno más, uno menos. Y bueno, fue un golpe sobre todo emocional para mí, porque sí, era un contrato pequeño, pero era un contrato que yo disfrutaba mucho y en el que yo sentía, bueno, ejerciendo como politóloga, como internacionalista, esto es lo que quiero hacer definitivamente, este tema me mueve, ¿no? Uh-huh. Cuando llegó el fin de ese contrato fue un golpe durísimo, porque dije, ¿y ahora qué? Había renunciado, la inversión no estaba dando, por la pandemia no podía salir a buscar clientes, absolutamente nada. Entonces fue como un momento de decir, tengo que hacer algo. Y si esto me implica tomar otro camino, lo hago. Y digamos que esa situación compleja, que por supuesto sé que no fue solo para mí, sino para todas las personas que vivimos esta pandemia, me volcó mucho a la escritura. Era mi manera de desconectar también la lectura y la escritura, porque bueno,
ver noticias en ese momento era tan trágico, Tan tan agotador, traumático, sí. tan agotador y tan desesperanzador. Uno veía, no voy a salir de esta, cada día está peor, ¿no? Los números nunca bajan, ¿no? Sí, no hay vacunas, no llegan las vacunas, porque claro, esto era apenas julio más o menos del año pasado, creo que todavía no estaba la vacuna. No, esto comienza a tomar ¿Como en algún noviembre? tipo de cara más o menos como en noviembre, donde comienzan a dar indicios de que existe la posibilidad de que aparezca una vacuna. No, estábamos todavía Crudos. creyendo que de un día para otro así, ¡pum!, se iba a acabar. O sea, esa era como nuestra única esperanza en ese momento, realmente no. Además que no le tenemos confianza a nada, ni a vacunas, había un nivel de desinformación altísimo. Y también, lógicamente, el contexto era tan negativo, no es que antes de la pandemia fuera muy positivo, pero claro, se sumó todo. Entonces las cifras de pobreza subiendo, las cifras de desempleo subiendo, era un momento tan difícil para uno decir, me quedé sin trabajo, renuncié hace 4 meses y ahora todo esto. Entonces fue muy abrumador y siento que eso me obligó, en el buen sentido de la palabra, como a volcarme a este tipo de escritura, como era mi manera de desconectar. Yo decía, no puedo voy a ver lo estrictamente necesario de información para saber lo que está pasando, pero renuncio un poco a este contenido porque me voy a enloquecer. Entonces ahí vino la escritura creativa y por ahí fue encaminándose y tomando forma de una manera muy bonita, o que hoy, un año después, veo muy positiva. Hay una palabra que tú utilizas que es desconectarme. Yo esperaba que me dijeras para escapar, pero no, tú dices no escapo, me desconecto. ¿Y a qué te refieres con desconectarte con la escritura? O sea, como... Pues fíjate que sí, creo que también era un poco de escapar, porque yo creo que era una combinación como entre desconectar y escapar, porque bueno, o más bien retomé un hábito que tenía hacía varios años de leer novelas regularmente, porque yo decía, mejor la ficción ahorita que la realidad. Entonces me empecé a ir mucho por ese camino, y con todo lo que estaba pasando decía, me voy a poner en acción porque necesito encontrar un trabajo, unos ingresos estables, pero no voy a nutrirme más de esta información porque me voy a enloquecer. Entonces sí, me desconectaba de esas noticias y dentro de lo que uno puede desconectarse estando encerrado en la casa, pero sí trataba como de volcarme un poco a esto y concentrarme allí, que fuera, como tú lo dices, una escapatoria un rato y volver a la realidad, a la búsqueda de trabajo. Entonces sí creo que fue una mezcla de ambas. Además que es una ventaja porque el insumo financiero para escribir es algo que es muy asequible, ¿no? Exacto, exactamente, sí, realmente papel y lápiz, ideas. Ya. Exacto. Y era también como de alguna manera terapéutico, ¿no? Como en ese proceso. Y encontré que muchas personas estaban pues pasando por situaciones similares, pero también utilizando la escritura y las palabras como para gestionar todo ese mar de emociones que todos estábamos pasando de una u otra manera. Hay una cosa que pasa, digamos, a los que nos gusta la academia, y es que encontramos algo, digamos en el caso particular mío, a mí me gustan mucho las motos. No sé manejar moto ni nada, pero me gustan las motos. Como la estética, como bueno, no sé, muchas cosas. O el estilo de vida. El estilo de vida, sí, aunque yo soy un tipo de casa, absoluto. Pau sabe que soy un tipo de casa. Pero entonces de una vez yo me voy a documentar, yo de una vez voy a ir a mirar a ver qué tipo de referencias, qué estilos de motos hay, que si necesito accesorios, cuáles serían los que necesitaría, que si la estética que me llama la atención, porque tengo un gusto específico por lo visual en todo en general, entonces voy y elijo tales guantes o tal casco, no sé qué tal. A ti te pasa obviamente lo mismo y terminas, entonces ese hobby o ese gusto o esa cerecita que faltaba, pues vamos a llenar la información y te pones a hacer una maestría en escritura creativa. Escritura creativa, sí, fue algo que en realidad nunca me imaginé, pero digamos que el proceso en el que llegué allá fue, bueno,
yo estaba en mis ratos de tratar de escribir, como gestionar un poco todo lo que estaba pasando a través de las palabras, por escrito, de las historias en los libros que leía, y empecé a tomar talleres de escritura. Yo nunca había tomado un taller de escritura, no sabía en qué consistía, mucho menos qué era la escritura creativa, pero dije, esto suena chévere, esto suena interesante, estoy en un momento como de probar lo que se me atraviese, dije, voy a experimentar caminos profesionales, y lo hice. Entonces empecé a tomar unos talleres y me enamoré, me encantó, dije, qué bonito este espacio donde la gente se encuentra para hacer lo que yo estaba haciendo sola. Entonces también era encontrar como identificación con otras personas. ¿Hay muchos? Pues mira que yo, en los que yo participé... Lo pregunto con asombro porque pues yo no escribo, entonces sí. Para mí me parece como un mundo como wow. Sí, te entiendo. Pues mira que en los que yo participé por taller, más o menos unas 15 personas, pues no es que sea un montón, no, pero sí. Es un grupo que nadie se conoce con nadie, pero todos están dispuestos a dejarse llevar por la escritura. Y digamos eran talleres muy, muy bien llevados porque nos ponían como situaciones que nos llevaban a escribir. Entonces, como cuando a ti te dan, por ejemplo, una palabra, pocillo, escribe algo sobre eso. Y es impresionante, pero la imaginación hace lo suyo. Y bueno, ahí tú obviamente tienes una formación en la escritura y por tu nivel de lectura, digamos como académica y también por gusto personal, pues tú tienes una habilidad, digamos, tienes un ejercicio práctico en la escritura, ¿sí? Sino que ahora lo haces como en algo particular. ¿Las otras personas también tenían como ese bagaje de formación o también existían personas que no tenían ninguna experiencia profesional en la escritura o sí toca tener una experiencia profesional para poder llegar a escribir? No, para nada. Mira que yo me encontré con todo tipo de casos. Digamos, me encontré con gente que de pronto ya había publicado un libro, gente que, muchos periodistas, por ejemplo, que les gustaba más la parte escrita de su profesión y también trataban de encontrar allí espacios de desconexión o de compartir lo que escribían. Entonces yo creo que me encontré con muchos escenarios y para mí fue también una sorpresa porque yo decía, bueno, siento que soy buena escribiendo, pero tengo mucho todavía que aprender y eso me lo demostró. Tengo todavía todo un mundo para aprender. Yo creo que más que experiencia, yo creo que es importante tener como una sensibilidad que te guste. Que te llame la atención, que tengas como... Que lo disfrutes. Okay. Exacto. O sea, si tú dices, bueno, estoy teniendo un problema y creo que me va mejor si lo escribo y lo pongo en el papel y lo saco de mí y lo manejo un poco mejor. Entonces, creo que hay de todo. Y yo me encontré con todo tipo de perfiles, gente que sí había escrito una novela, pero gente que no, que lo hacía más con fines terapéuticos, otros porque querían explorar la escritura de un cuento, la escritura de una novela, entonces... Pero no necesariamente con la búsqueda de publicar ni nada de eso, sino como algo personal. Algo personal. Hay gente que sí tiene clarísimo que quiere publicar y que quiere buscar editoriales y tocar puertas en editoriales, pero otros lo hacían más para ellos mismos y que también es completamente válido. Entonces, ¿Y Paola qué busca en eso? Yo sí. ¿Qué crees? O sea, en este momento, porque afortunadamente pues somos... esto nos enseñó a cambiar. Sí, a ser flexibles. A ser flexibles en muchas cosas. Pero digamos, al día de hoy, ¿cómo está tu proyecto con eso? Pues bueno. Escribir, pues obviamente escribir, pero publicar libro, novela o no, o algo más para escapar, para desconectarte. Pues mira que me gusta el tema de escribir como para escapar y desconectar, muy, muy íntima esa escritura, pero sí me gusta mucho la creación, crear una novela, crear un cuento. Y no sé si publicar, yo creo que eso depende de muchos factores, pero sí me gustaría tener un libro de cuentos, una novela y bueno, este máster también me ha ayudado como a trabajar por eso, a dirigirme y hartas allá. Personas estudian, o sea, hay una oferta grande en escritura creativa. Pues mira que está empezando a fortalecerse, yo sí siento que están empezando a nacer muchos programas. En Colombia hay pocos, pero pioneros en este tema
y siento que está empezando a crecer la demanda alrededor de esto. Yo sí he notado, bueno, no sé si es porque de pronto tengo un sesgo y ya estoy demasiado metida en este tema. Sí, es obvio, nos pasa. Yo también digo que está creciendo el escenario de los podcasts en Colombia. No sé, de pronto sea un gusto personal. Sí, o como una percepción desde donde uno lo mira, pero sí están naciendo programas en Colombia de este tema. Sí están naciendo, ya hay muchos más, digamos en España, que nos lleva un poco de años de trabajo en este tipo de programas, pero sí siento que están naciendo, siento que cada vez más hay gente que se está inclinando por ver una posibilidad en esto, y también es como apostarle de alguna manera a algo artístico, que creo que es difícil en un mundo como el de hoy en día. Pero sí, yo siento que está creciendo, lento pero creciendo. Sí, no, yo digamos te entiendo como esa posición, porque cuando comienzo yo a hacer podcast, obviamente, inclusive lo pronunciaba mal, vayan al primer episodio, creo que hasta el tercero, cuarto, decía podcast, mi inglés tampoco hace su trabajo, y pues yo me estaba encontrando al formato, o sea, lo escribía, o sea, sabía escribir la palabra, pero no sabía pronunciarla. Inclusive una persona también cercana me escribió, oye, estás diciéndolo mal, y yo, oh, por Dios, disculpa. Y comienzo yo a revisar y comienzo a ver que inevitablemente nosotros, digamos, el tema de los podcasts ya están aquí en México. En México ya está siendo fuerte, ya hay como 2 o 3 personas que están haciendo podcasts de una manera muy rigurosa y que tiene un público bien interesante. Aquí en Colombia varias personas lo han hecho, unos desde una manera desde siempre, como Diana Uribe, pero hay otros que están comenzando a apuntarle a este proyecto. Entonces yo creo que si te llegó, bueno, a nivel de publicidad eso lo llamamos como tendencias. Si te llegó esa tendencia es porque inevitablemente viene para quedarse y de pronto para hacer ruido, ¿no? ¿Será que estamos volviéndonos otra vez nostálgicos en el sentido de volver a escuchar hablar personas como un programa de radio, como es la esencia de un podcast? ¿Y será que estamos volviendo otra vez a poder escribirle a alguien algo y mandarle una carta? ¿Será que está comenzando a pasar eso? Esa idea es muy bonita, yo quisiera que sí, y también creo que de alguna manera, tú lo decías hace un momento, que te resistes como a esos formatos donde toca hablar en segundos y fin de la discusión, y yo creo que sí están empezando a surgir, no solamente en lo digital, pero también producto de la virtualidad, como espacios en donde la gente vuelva a tomarse el tiempo ¿no? Yo creo que también algo si podemos rescatar algo positivo de la pandemia, es que dejó un poco esa sensación en las personas, ¿no? de la utilización del tiempo, del aprovechamiento del tiempo, de los espacios que la gente estaba teniendo, para bien o para mal, ¿no? Claro, hubo gente que la tuvo muy difícil en la casa, trabajando, estudiando, cocinando, sí, todo lo que nos tocó hacer. Pero siento que de alguna manera también fue un espacio para empezar a mirar otras posibilidades, sobre todo a mirar hacia atrás, lo que tú dices, como con esa nostalgia de recuperar ciertos espacios. Yo quisiera que sí, porque bueno, también ahorita con tanta crítica que tienen las redes sociales y lo que está pasando alrededor de estas plataformas, pues yo quisiera que sí, y también creo que de alguna manera sí se está experimentando como resistir un poco a esas olas donde todo es rápido, instantáneo, y que tomemos un poco el tiempo ¿Será que estamos generando como un momento de resistencia a lo digital desde lo digital? Yo creo o sea, que como sí. si, o sea, obviamente porque esto está digitalizado, estamos grabando varias cámaras, tú también lo estás comunicando a través, pero entonces queremos como ponernos en eso análogo y utilizar eso digital desde con nuestras herramientas análogas, como la voz, como la conversación, como la escritura, como el papel, que obviamente inevitablemente va a tener un proceso digital. ¿Será que estamos ahí? Yo esa creo resistencia? Que sí. Está comenzando a hacer una resistencia. Yo creo que sí, pues igual ya el contexto está demasiado inmerso en este mundo digital. Yo creo que esto no va a echar para atrás, pero sí creo que dentro de estas mismas plataformas estamos también aprendiendo
de lo que no ha funcionado o de lo que está empezando a fallar, como para revisarlo. Entonces, no es que desaparezca este nuevo mundo digital como lo hemos conocido. Eso no va a pasar. De ninguna manera, pero sí estamos revisando mucho de lo que hemos hecho con esa virtualidad. Hay una cosa que en un podcast de otra persona que me invitaron, hablábamos de eso y él me decía algo en particular. En algún momento van a llegar los profesionales a estas plataformas, profesionales en el sentido de una formación académica profesional, porque pues no es de desconocimiento que muchos de los creadores digitales, muchos digamos lo hicieron de una manera empírica, acertada, aplaudible totalmente, y que tienen un gran trabajo de producción detrás, no me malinterpreten, y pues si me malinterpretan pues está bien, porque un comentario negativo también aporta. Pero sí comienza ese momento en que nosotros, los que estábamos en otros espacios y que salimos o que nos sacaron de esos espacios, vamos a retomar y vamos a utilizar estas herramientas digitales para poder comunicar estas historias, para poder llevar a la gente a escribir. Uh-huh. Y ahí yo vengo a una pregunta así como a quemarropa. ¿Tú quieres también enseñar a la gente a escribir de manera creativa? ¿Es también una intención? Lo pregunto porque, por más que yo quiera hablar, yo siempre quiero explicar algo, porque está dentro de mi ADN uh-huh. ser profesor. O sea, literal, sí. Mi mamá es profesora de toda la vida, entonces dentro de mi ADN está contigo. Y sé que entre nosotros tenemos personas que están todos por el área de la docencia, y eso creo que es un común denominador, digamos, en nuestra familia. Entonces, ¿tú también te le vas a apuntar a futuro después de escribir? ¿O en el mismo momento de escribir, de enseñarle a otra gente a hacer esto? Sí, totalmente, sin duda alguna. De hecho, hace poco empecé a dar estos talleres. Tú ya das talleres. De escritura creativa, y bueno, ahí están otros talleres, digamos, todavía los estoy cocinando, construyendo, pero sí, sin duda. Y ha sido una experiencia muy diferente a la que había vivido en la enseñanza, pero la he disfrutado también muchísimo. Me he encontrado con experiencias y anécdotas de otras personas que, bueno, me dijeron, reté mi imaginación. Si no me hubieran puesto esa situación, de pronto no se me hubiera ocurrido. Si no me hubieran mostrado esa imagen, de pronto no se me hubiera ocurrido. Pero también gente que me dijo, oye, gracias porque me devolviste a un momento de mi pasado que ni me acordaba, reviví un recuerdo de mi infancia que no tenía presente. Entonces, por ese lado también ha sido muy, muy experiencial para las personas, y pues a mí eso me satisface, por supuesto. Y bueno, y utilizando esas plataformas digitales, ¿hay algún lado donde la gente pueda aterrizar para hablar de eso? ¿A tus redes personales? O no sé si ya, y esto honestamente lo pregunto porque no lo sé, y es ya una red, digamos, algún nombre o algo que se esté construyendo, o simplemente se contactan contigo y tú dices, ok, escríbanme lo que quieran saber de este tema, pues si hay alguna red donde puedan aterrizar. Sí, totalmente. Tengo una página web que está todavía ahí como un poquito lenta, pero segura, y tengo una cuenta en Instagram donde canalizo, digamos, cuando lanzo las fechas de los talleres. Entonces me he movido mucho ahí, y me devuelve un poco a lo que decías hace un momento. Bueno, también estamos sacando provecho de estas plataformas, pero intentando conservar lo mejor de ellas. Sí, es que siento que hay público para todo. Uh-huh. Y siento que el público crece o cambia. Uh-huh. Bueno, para mí es lo mismo. Cambiar es crecer. Sí. Y pues hay un contenido que consumimos en algún momento y que posiblemente nos va a llevar en otro momento a consumir un contenido diferente. Yo sí soy honesto, digamos, dentro del oso parlante, aunque este oso parlante ha sido absolutamente tranquilo, me siento así como wow, me siento como súper tranquilo, sin mi acelere habitual, sí. Pero lo que yo veo es que sí hay siento que hay un contenido que, digamos, está generando mucho ruido social y que no deberíamos darle tanta prioridad, y donde deberían aparecer estos procesos, digamos, de construcción un poquito más reflexivos, analíticos, constructivos,
bueno, y digamos retadores, ¿sí? O sea, que estos son retos reales, no coger un huevo y ponérselo en la cabeza, Sí, sí. sino son unos retos de coger un lápiz y un papel y, no sé, hacer una frase con coherencia. Entonces eso me parece supremamente interesante. ¿Y cómo es la red? ¿Cómo se llama la red? Paola Méndez CO. Paola Méndez, el chino Frank, ahí nos hace el fa. Igual ahí lo vamos a dejar para que muchas personas, pues, obviamente que estamos comenzando, obviamente cuentas con todo mi apoyo, le digo aquí, todo mi apoyo gracias. Incondicional con este proyecto. Me parece algo supremamente importante. Creo que no, el tema de la escritura y la lectura me ha coqueteado auditivamente, o sea, todos mis invitados, todos, por ahí contando 2 o 3 de los 28 que han estado acá, siempre, tú eres la 29, creo. Genial. Entonces, hablan siempre de libros, de que escriben, de sus procesos de creación, de que tienen algunos traen agenditas y van escribiendo para que no se les pierda el hilo. Pues yo obviamente voy así a sopetón con todo. Entonces siento que aparece como un contenido que es bien interesante y es poder leer, poder escribir, poder acercarnos, digamos, específicamente a este mundo tan complejo, ¿no? El complejo grande que es el tema de escribir, porque leer es una habilidad que inevitablemente nos la dan por la necesidad básica de socializar, pero escribir creo que no es algo con lo que nosotros en nuestra educación se le haga un énfasis grande. Realmente necesitamos leer, pero ya ni escribir porque mandamos audios todo el tiempo desde eso, ¿no? O sea, totalmente, y siempre como acortando todos los formatos cada vez más cortos, pero sí tienes razón en que no hay tanto énfasis en esto y sí merece la pena tratar de conectarnos con eso, sobre todo porque lo que tú me decías me hace mucho sentido y esto nos conecta al final con otras personas. Sí, estamos ahí como ya comenzando a generar como un cierre con los otros, como un cierre con nosotros mismos con respecto a acercarnos a algo más nuestro, ¿no? A escucharnos, a leernos, a escribirnos también, podría ser una opción. Y como estoy hablando de cierres, siempre en el Superlante tenemos que ir cerrando. Cuando tengamos un público así cada vez más aguantador a nuestros tiempos, nos vamos 2 horas. Almorzamos, tomamos 11. Jornada entera, hacemos directos, bueno, en fin. Pero para ir cerrando, Pau, yo sí tengo que decirte que me siento como muy, muy feliz, como muy honrado de que esté formando parte de estos inicios de este proyecto, en el sentido de que lo estoy escuchando, no que tengo acciones en este proyecto, sino que lo estoy escuchando. Siento que es algo que si te mueve a ti, tiene que mover a más personas, inevitablemente. Que consejo de papá y de profesor y de oso parlante, pues desde que la pasión, la ambición nunca te nuble la pasión, esto va a seguir el camino que tiene que seguir, y pues tiene que ser un camino pues bonito para ti. Es supremamente lindo ver personas como que están preocupadas por esto, por el escribirse, ¿sí? El escucharse, el hablarse, ¿sí? Y pues tú le estás regalando esa oportunidad a más de una persona, entonces no, pues dale con toda. ¿Ya has tenido estudiantes o cómo se diría ahí? ¿Talleristas? Ahí sería como el término como de talleristas, ¿no? Sí, yo usualmente les digo como participantes, pero estudiantes creo que también podría funcionar muy bien, sí, en los últimos 3 meses, como unos 15. Uy, claro, o sea, llevas ya un tiempo largo ya haciéndolo realidad, o sea, esto no es carretazo y ya, sino en serio. Ya, me lancé. O sea, esto ya está. Sí, ya está. No, Pau, pues la verdad es súper lindo esto, ya vamos cerrando y como siempre con mi frase, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Nosotros siempre seguiremos hablando después de cámaras y
No sé qué quieres decir antes de terminar, si quieres a esta cámara, si te sientes cómoda o si no acá, como te sientas cómoda. Sí, claro, no, pues encantada de haber tenido este espacio contigo. Yo creo que cuando uno también exterioriza un poco de esos proyectos que suenan como abstractos en la cabeza de uno también les encuentra sentido compartiéndolos pues con otras personas, entonces me sirvió mucho este espacio también para eso. Sí, siempre que verbalizamos nuestros proyectos como que lo vemos con mayor claridad. Exacto. Pasa y hace exactamente. más sentido. Sí, o se da cuenta por dónde uno se está desviando y comienza a encarrilarlo. Pau, pues aquí siempre estarás bienvenida El Oso Parlante. Te veremos en mis redes, te veremos en nuestras redes familiares y de todo el equipo de trabajo para darle apoyo a este proyecto. Y creo que no es más, nos veremos en un próximo episodio del Oso Parlante. Le pido a todo el equipo que un aplauso para esta gran invitada del día de hoy. Y como siempre digo al final, esto es inevitable, pero estamos en una plataforma digital. Den like, suscríbanse y comenten. Este sí tengo que comentar largo, escribir harto, mucho y no es más. Con eso terminamos. Listo, Juanito. Chao.